Pues espero que al ver el título de la predicación no se haya sentido esperanzado alguno, o se haya sentido identificado. Viudo por gracia, ¡ay, madre mía! Decía no sé si lo he comentado alguna vez a alguno de vosotros, sí, yo creo que sí, en lo de los matrimonios, que un profesor en Sefobán, hablando del matrimonio, empezó la clase diciendo: el matrimonio, así muy espiritual él, el matrimonio es como un montón de moscas en un cristal. Algunos se mueren por entrar y otros se mueren por salir. Y pues en ese sentido, pues algunos podrían pensar: viudo por gracia, sí, me puedo ver ahí, espero que no. Y el matrimonio es una institución creada por nuestro Señor y es para nuestro bien, y pues no voy a hablar del divorcio, no voy a hablar de la viudez, más de lo que habla Pablo aquí, pero este es el ejemplo que pone Pablo, yo qué sé, no me lo he inventado yo, es Pablo el que va a hablar de que somos viudos por gracia. ¿Cómo que somos viudos por gracia? Pues sí, vamos a ver en qué sentido Pablo dice que somos viudos por gracia, y no está hablando de tu parienta, ¿vale? No está hablando de eso. Vamos a continuar con el discurso, el argumento que estaba haciendo Pablo, y vamos a ver que tiene muchísimo que ver con lo que Pablo estaba diciendo al final del capítulo 6. De hecho, durante todo el capítulo 6 forma parte del mismo discurso, simplemente que al final del capítulo 6 estaba hablando desde un punto de vista, desde una perspectiva, y ahora da otra perspectiva, pero sigue hablando exactamente de lo mismo, y ya veréis que el tema... Estábamos hablando, recordáis, la semana pasada acerca de que, pues, escoge tus cadenas, decíamos, ¿verdad? Seguimos siendo siervos, pero ahora ya no somos siervos del pecado, sino que somos siervos a la justicia. Entonces Pablo lo dice básicamente lo mismo, con otras palabras, con otro enfoque quizá, pero es básicamente lo mismo que está diciendo. Y recordáis que Pablo durante desde todo el libro de Romanos, especialmente desde el capítulo 2, viene diciendo algunas cosas un poco feas acerca de la ley. Y esto puede llevarnos a pensar, ¿qué está pasando con la ley? Siempre hemos pensado que la ley es buena, ¿no? La ley la dio Dios. Hablando de la ley, cuando Pablo está hablando de la ley, específicamente en el libro de Romanos, está hablando de la ley de Moisés, ¿vale? Está hablando del pacto que Dios hizo con su pueblo en Sinaí. Entonces no está hablando de cualquier tipo de ley. La ley es mala, pues ya no voy a obedecer las cosas que dice el gobierno, ¿no? Y la ley de no voy a pagar impuestos y tal porque la ley es mala. No está hablando de pagar impuestos, y no estoy diciendo que sea maravilloso pagar impuestos, pero bueno, esa es otra conversación. Pero en cualquier caso está hablando de una ley en particular, ¿vale? ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué hemos visto que Pablo haya dicho hasta ahora acerca de la ley? Pues fíjate, capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. El valor de la ley no está en tenerla, sino en cumplirla, ¿vale? Eso ya lo había dicho Pablo, lo vimos hace un tiempo. Capítulo 3, versículo 20. Fíjate. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley no salva. La ley no salva. Y esto para los judíos debería ser como ¿qué? Ellos que se pensaban que porque ellos eran los escogidos de Dios, tenían un pacto con Dios que había hecho en Sinaí, eso les garantizaba a ellos el ser justos delante de Dios. Pues no. En base a la ley, nadie será declarado justo delante de Dios. Porque lo único que viene por la ley, dice aquí Pablo, es el que sepas que no vas a ser salvo, que no eres justo. Eso es lo único que vas a ganar de la ley. Pablo, tío, ¿qué dices? Pues, versículo 28 de este mismo capítulo. Dice: porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. No es la ley, es la fe. La fe
en el sacrificio de Cristo, la fe en el Evangelio. Veíamos antes en el versículo 20, la ley nos hace conscientes del pecado. Pero no solamente nos hace a nosotros conscientes del pecado. Fíjate capítulo 4, versículo 15. Dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, es que incluso es peor. Puede ser peor que alguien tenga ley a que no la tenga. Y esto pone a... No, yo es que soy judío, tengo la ley. Pues mira, hijo, igual estás en peor situación que alguien que no tiene ley. Es precisamente lo que está aquí diciendo Pablo. No es que solamente que sepas que eres pecador porque tienes la ley, sino que como tú tienes la ley, tú sabes que eres pecador, sigues pecando. Mira, es que va a venir Dios y la que te va a caer va a ser pero gorda, ¿eh? Porque tienes la ley y porque lo sabes. No es lo mismo alguien que lo sepa que alguien que no lo sepa. Así que la ley puede ser incluso mala. Mala. No solo es que nos salva, sino que además es que la que te cae va a ser más gorda todavía porque tienes la ley. Pues ya me contarás tú. Dice capítulo 5, versículo 20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Para que haya más transgresión. ¿Os acordáis que la transgresión decíamos que es el pecar a sabiendas? El saber que algo está mal y hoy lo hago, ¿no? Un poco como lo que hacen los niños, ¿no? Mirándote, saben que no tienen que ir ahí. Y saben que, te lo has dicho 1000 veces, no tienen que ir ahí. Te van mirando y sonriendo. Mira, allá voy, papá. Mira, pum. Y allá voy. Y allá vas. Pues, hijo, ¿qué quieres que te diga? Eso es la ley. Eso es lo que hace la ley. Eso es lo que produce. Y produce ira. Y Dios no lo pasa por alto. Y a Dios no le da igual que nosotros pequemos a sabiendas. Y por último, la última cosa que hace la ley, capítulo 6, versículos 14 y 15, dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 15, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Si queremos ser libres de el pecado, tenemos que ser libres de la ley. No podemos no pecar si seguimos metidos en la ley. Y esto era un mensaje, acordaos que Pablo estaba escribiendo mucho para los cristianos judíos. Esto era un mensaje para los cristianos judíos. Si ellos seguían confiando en que por ser judíos tengo el pacto de Dios y esto me garantiza a mí el acceso a Dios, entonces tú vas a seguir bajo la ley, esclavo a la ley y por lo tanto pecando y sin opción alguna a dejar de ser esclavo al pecado. No puedes, si tú estás confiando en tu capacidad de cumplir la ley, jamás vas a lograrlo. Jamás vas a dejar de pecar. Y esto te pone en una situación no solamente de un pobrecito que no sabe de dónde está su mano derecha y dónde está su mano izquierda, sino de alguien que a sabiendas lo está haciendo mal. Así que aquí es donde entra el capítulo 7. Específicamente aquí es donde entra lo que dice Pablo de viudo por gracia. Vamos a ver qué es lo que dice, ¿vale? Vamos a leer el texto. Capítulo 7, Romanos capítulo 7 a partir del versículo 1 y vamos a ver hoy hasta el versículo 6. Romanos 7 del 1 al 6. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre, pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seáis unidos a otro, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias porque tú nos has metido en el imperio de la gracia, en una nueva situación completamente, en la que nuestra situación depende
única y exclusivamente de los méritos, de la obra, de la gracia, del poder de Jesucristo. Y es ahí donde queremos quedarnos, Dios. Ayúdanos a entender esta relación tan compleja, muchas veces difícil de entender, entre la ley y la gracia, y ayúdanos a que nuestra concepción de Jesús el día de hoy crezca y a que podamos de verdad confiar y descansar en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Pues Pablo comienza el texto en el capítulo 1, ahí va, dando un principio general, para ayudarnos a entender un poco la situación, ¿vale? Este principio lo vemos ahí ya mismo en el capítulo 1. La ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, ¿vale? Todos los que conocéis la ley, le dice Pablo, todos los que sabéis de la ley de Moisés, bueno, esto podría aplicarse también a la ley civil. La ley es vinculante mientras vives. ¿Y tú estás condenado a cadena perpetua? Perpetua no es, tampoco tan perpetua no es. Porque tú te mueres y se acabó la cadena perpetua, ¿no? Esto es así, lo entendemos todos, ¿no? Y si tú tienes que pagar una multa, pues te mueres, lo siento, herederos míos, pero tú ya no tienes que pagar la multa. Lo tendrá que pagar quien sea, pero tú ya no. Ah, me he muerto. Claro, me he muerto. vaya solución, ¿no? Vaya alivio, me he muerto. Pero es así. ¿Es así o no es así? La ley solamente es vinculante para una persona mientras todavía vive. Es de lógica, ¿vale? Y quizá podemos pensar, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué me estás contando, Pablo? ¿Qué estás queriendo decir con esto? Pues Pablo ilustra este principio, como la cadena perpetua que os acabo yo de dar, pero Pablo lo ilustra con el caso en este caso es una señora, ¿vale? Quizá tendría que haber llamado el título de la predicación Viuda por gracia, a lo mejor tendría mucho más sentido para alguna de vosotras, pero he puesto viudo por gracia, ¿vale? Por lo que sea, considéralo género neutro. Viude, dirían hoy los modernos, ¿no? Viude por gracia. Pero en cualquier caso, aquí en versículos 2 y 3 viene el ejemplo, la ilustración que pone Pablo. Vamos a ver. Hay una señora que está casada, ¿vale? Y esta señora que está casada está unida por ley a su marido, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Eso dijimos en nuestros votos, hemos firmado, ya está. Estamos casados, tenemos un pacto matrimonial y allá que vamos hasta la muerte porque nos hemos comprometido a ello. Y es que decía Rocío Jurado, se nos gastó el amor de tanto usarlo, ¿no? Y no, es que ya no nos queremos como antes, o es que ya ahora el síndrome del nido vacío, ¿no? Que se van los niños y se divorcia la gente, muchísima gente que se está divorciando cuando se van los niños y ya no nos queremos, se ha acabado el amor. O es que mi mujer no me hace tanto caso como a mí me gustaría. Y es que esta señorita de la oficina, ¡ay, qué ojitos me pone, madre mía! Pero estamos casados, es que seguimos casados. Así que, si yo, estando casado con mi esposa, voy donde esta otra señorita que me pone ojitos en la oficina y el resto es historia, pues estoy siendo adúltero, estoy fornicando, estoy yendo en contra del pacto que yo hice con mi esposa delante de Dios. Estoy yendo en contra de la ley. Esto lo entendemos todos, ¿no? Quizá no de la ley del Reino de España, que creo que no prohíbe por ley, no puedes denunciar a alguien por ser infiel, pero sí de la ley de Dios, ¿no? Obviamente. Yo he hecho un pacto con Dios. Estoy yendo en contra de ese pacto. Pues nada, pues ¿qué voy a hacer con la señorita que me pone ojitos en la oficina? Pues no voy a hacer nada. Ah, pero ¿y si se muere mi mujer? No estoy dando ideas a nadie, ¿vale? Es un ejemplo, es un caso hipotético. ¿Y si mi mujer se muere y entonces yo, por gracia, termino siendo viudo? ¡Oh! Esto me abre todo un mundo de posibilidades. Entonces, legalmente, como hay muerte, muere mi esposa, yo en ese momento soy
libre de la ley. Libre de ese pacto que yo hice con mi esposa delante de los testigos y delante de Dios mismo. Soy libre. ¿Por qué? Porque se aplica, ahí está la ilustración, se aplica este principio. La ley tiene jurisdicción mientras la persona aún vive. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Pablo está poniendo un ejemplo, una ilustración, y básicamente al morir la persona con la que yo estaba casado, yo ahora soy libre de entrar en una nueva relación con otra persona. Soy libre. De hecho, Pablo en otras ocasiones dice que si te quedas viudo, antes de quemarte, vuélvete a casar. Esa es la situación. Puedes entrar en otra nueva relación con otra esposa o con otro esposo, dependiendo de tu género, ¿no? Quedas libre porque hay viudez, hay muerte. La muerte rompe una relación, ¿vale? Lo hemos entendido todos. Ahora Pablo aplica ese mismo principio para que lo entendamos en el versículo 4. Y este es el meollo, ¿vale? El versículo 4 es el corazón del pasaje. Aquí es donde está exactamente lo que Pablo quiere decir. Dice Pablo en Romanos 7:4: Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esta situación que Pablo ha enunciado en el versículo 1, que Pablo ha ilustrado en los versículos 2 y 3, ahora dice: esta es vuestra situación, esta es nuestra situación. A vosotros se os hizo morir a la ley. Morir, en este sentido, significa cortar este tipo de relación. ¿Y por qué hemos nosotros muerto a la ley? Pues Pablo estaba en el capítulo anterior hablando de que nosotros con Cristo hemos muerto. ¿Entiendes? Nos hemos unido a Él en su muerte y por lo tanto hemos muerto. Capítulo 6, versículo 3, hemos sido bautizados en Cristo, por lo tanto hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esta muerte que hemos sufrido ha hecho, junto con Cristo, ha hecho que nosotros hayamos sido librados de la ley, de esta ley que nos unía al pecado y específicamente que nos unía al tener que estar dependiendo de nosotros mismos, siguiendo el antiguo pacto. Así que ahora no solamente hemos sido liberados del pecado, sino también hemos sido liberados de la ley de Moisés. ¿Recordáis que decíamos antes que si somos esclavos de la ley de Moisés, si somos esclavos de tener que ganar nuestra propia salvación en base a nuestro esfuerzo, vamos a estar condenados siempre a pecar? ¿Por qué? Porque no podemos ganar nuestra propia salvación. Somos incapaces, somos pecadores empedernidos y como pecadores empedernidos, pecamos. Por lo tanto, no podemos obtener nuestra propia salvación. Pero esta dinámica, esta situación, esta muerte obligada que nosotros teníamos que pasar por nuestros pecados, Cristo la ha pasado por nosotros. Y nosotros nos hemos unido a Él en su muerte. Por lo tanto, hemos muerto. Caput. Se ha acabado esta obligación, esta vinculación que nosotros teníamos por ley a nuestro esfuerzo, a nuestro pecado, a tener que obtener nuestra propia salvación. Ahora podemos unirnos a Cristo. Cuando nosotros estábamos unidos al pecado, no podíamos obtener nuestra propia salvación. Y si nosotros estamos unidos al pecado, no podemos ser salvados por Cristo. Pero al ser desgarrados, al ser sacados de las fauces del león, donde nosotros teníamos que estar luchando por nuestra propia salvación, al haber muerto,
estamos libres de unirnos a otra relación, a otra persona, a Cristo. Y es por su mérito que nosotros lo hemos logrado. Y ahora, unidos a Cristo, podemos vivir de una manera completamente diferente, dice ahí al final del versículo 4, a fin de que llevemos fruto para la obra de Dios. Nosotros hemos muerto, pero no nos quedamos muertos, ¿recordáis? Nos hemos unido a Cristo en su muerte y en su sepultura. ¿Y en qué más? En su resurrección. Y como Él ha resucitado, nosotros hemos resucitado y ahora somos libres de esa relación tóxica que teníamos antes. Nuestra muerte ha puesto fin a esa relación, pero nuestra vida, junto con Cristo, da luz a una nueva relación. A una nueva relación, como estábamos diciendo antes, ya no para seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. A una nueva relación para poder unirnos a una nueva persona, para poder unirnos a Cristo y estar junto a Él y dar fruto. Esta es la clave, ¿os acordáis? Estábamos viendo la semana pasada, nos estaba comentando Adam en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Y menudo texto, ¿no? Impresionante. Por gracia, por medio de la fe, no es de vosotros, es un regalo de Dios, no es por obras. ¿Os dais cuenta? Es exactamente lo mismo que está aquí diciendo Pablo. No es por obras, no es por la ley, no puedes ganártelo. No, es en base a lo que Cristo ha hecho. Nosotros solamente somos hijos de la ira, merecemos la ira de Dios, pero Dios nos ha salvado. ¡Qué buen Dios tenemos! Pero ¿cómo acaba el texto? ¿Cómo acaba el versículo 10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para andar buenas obras que Él ya ha preparado de antemano. El fin de nuestra salvación no es no ir al infierno. Muchas veces pensamos, no voy al infierno. A ver, he hecho la oración. ¿Has hecho la oración? ¿Has hecho la oración? Sí, la he hecho, yo la he escuchado. El otro día hizo la oración y por lo tanto... ya está, no va al infierno. Punto. Bien, ya estoy en casa, ¿no? Es como estás jugando al parchís, pum, llegas a casa, he llegado, ya no me pueden comer. Lo he conseguido, ya está. ¡Yujú! Ahora voy a vivir como me dé la gana. ¡No, señor! El fin de la salvación no es ese. Ni el propósito de la salvación es que tú no vayas al infierno, ni el final de la salvación, el final de tu camino es que tú no vayas al infierno. Eso es una parte súper pequeñita de la salvación. El fin de la salvación, lo veíamos en Efesios capítulo 2, lo vemos en Romanos capítulo 7, es que demos gloria a Dios por medio de nuestras buenas obras. Por medio del hecho de que Dios salva a pecadores, redime, cambia, transforma a pecadores. Ese es el propósito de la salvación. No es que nosotros estemos bien a gusto y calentitos. Es que todo el mundo pueda ver que somos un trofeo de la gracia de Dios, obtenido con la redención por el sacrificio horrendo de nuestro Señor Jesucristo por su misericordia, y que nuestra vida, y que nuestras obras, y que nuestra eternidad de gloria al que nos ha salvado. Ese es el propósito de la salvación. No es no ir al infierno. Si pensamos que es ir al infierno, vamos a vivir una vida cristiana, que de cristiana va a tener más bien poco, muy ridícula, patética. Nuestro propósito debería ser, como dice aquí Pablo, llevar fruto para Dios. Vale, me voy pasando, así que vamos al siguiente. Al final, los últimos 2 versículos, Pablo nos habla de algunas consecuencias que esto tiene. ¿Recordáis? Estábamos al principio del capítulo 6 y en el capítulo 5 estábamos hablando de dos regímenes, ¿no? Uno siguiendo a Adán en el pecado y otro siguiendo a Cristo. Y poníamos un cuadro, ¿os acordáis? Y Pablo más o menos hace lo mismo. Versículo 5 dice, porque mientras estábamos en la carne, nos habla del antiguo régimen, de cómo éramos antes, estando en la carne. Cuando aquí Pablo dice mientras estábamos en la carne, no significa mientras estábamos en nuestro cuerpo físico, ¿no? Muchas veces tenemos un poco una concepción platónica de la maldad de la materia
y cosas así. Que la carne es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es malo, caca. Esto es cosa fea y mala. No, Dios nos ha creado nuestro cuerpo. Tu cuerpo es la imagen de Dios, ¿eh? Nuestro Señor Jesucristo se encarnó en un cuerpo humano. Murió y resucitó en un cuerpo humano. O sea, no está diciendo que la carne sea mala. Cuando está hablando aquí de la carne, está hablando de quiénes éramos. Nuestra antigua naturaleza, la manera en que nos comportábamos. Que estaba unido a la ley y que pecaba porque era pecador. Mientras estábamos en esta situación, antes de clamar a Cristo, antes de ser salvados, resucitados, transformados de una manera espiritual, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, vivíamos en estas pasiones porque no podíamos cumplir la ley, muchas veces porque no queríamos cumplir la ley, y quizá muchas veces, como digo, seguimos con esta carne coleando dentro de nosotros, y con estas pasiones, y nos dejamos llevar y nos dejamos vencer. Aún seguimos escuchando la voz del antiguo amo al otro lado de la valla de piedra, ¿verdad? Nos dejamos vencer muchas veces. Pero esto es como éramos antes, y ya se supone que no somos así. Una vida alejada de Dios, unas pasiones despertadas por la ley. Y el fin de todo esto es llevar fruto para muerte. Así es. La característica de quienes éramos era: nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por lo que a mí me parece mejor o peor, por lo que yo quiero o no quiero hacer, por lo que a mí me dicen, por lo que a mí me engañan y por lo que yo engaño. Y puede parecerme un plan estupendo, maravilloso y sensacional, pero yo no sé cómo funciona la vida realmente. Y yo no sé que el final de este camino es llevar fruto, sí, fruto, para muerte de las personas que están a mi alrededor y que van a sufrir por mis acciones, y para mi propia muerte. Esta es la característica de cómo éramos todos. Pero ahora, fíjate la distinción. Antes, versículo 5, mientras estábamos en la carne, éramos pasionales, íbamos a la muerte, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, solo sabíamos que queríamos hacer nuestra cosa. Y esto al final era la muerte. Pero ahora, ¿veis el contraste? Ahora es diferente. Ahora hay otra cosa. Ahora hay otra relación. Hemos muerto. Ahora somos viudos por gracia y hemos pasado a una nueva relación matrimonial, a un nuevo amo, a una nueva situación. Y esto es completamente diferente. El nuevo régimen, dice versículo 6, somos libres de la ley. Este vínculo legal se ha roto. La muerte ha puesto fin a él, habiendo muerto a lo que nos ataba. Quienes éramos antes, estas cadenas que antes nos encadenaban, como decíamos hace un par de domingos, han sido resquebrajadas para que ahora sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Lo digo porque pues algunas veces los primeros padres de la Iglesia, y sobre todo esto se desató en la Edad Media, han tomado este versículo como para decir que la letra, es decir, la Biblia, las palabras de la Biblia, tienen un significado oculto. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la cábala y cosas así? Hay una manera de desbloquear el significado oculto de la Biblia, porque Dios metió un significado que solamente los iniciados, los que saben la clave, y entonces van cambiando letras y cosas, y ¡wow!, salen mensajes de cosas del futuro y de mensajes mucho más espirituales, y a alegorizar y empezar. Cuando Jesús estaba diciendo que iba el buen samaritano camino por el camino y entonces le asaltaron, realmente querían decir, porque yo soy muy espiritual y puedo ver la novedad del espíritu y no el arcaísmo de la letra. Hay algo mucho más profundo, espiritual, que vosotros pobres mortales no podéis llegar a descubrir, porque es que sois demasiado carnales, pero yo, que puedo discernir por medio del espíritu el significado profundo, paparruchas, ¿vale? No está hablando de eso.
No está diciendo nada absolutamente de eso. Cuando está hablando de la letra, está hablando de la ley. De la letra, las letras con las que se escribió la ley. Es una manera de hablar. Es una forma dialéctica de decir que antes vivíamos sencillamente, hablando a los judíos específicamente, vivían sencillamente de lo que dice ahí y lo que pone aquí. Ah, vale, pues esto, pone aquí esto, pues ya está. Esto es lo que tengo que hacer o no y letra, obedezco a la ley y punto. Es una relación legal, ¿vale? No tiene nada de personal. Aquí me dice ve a la izquierda y voy a la izquierda y punto, ¿no? Pero ahora el espíritu, la relación ha cambiado. ¿Os acordáis? En el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, cuando habla del nuevo pacto. No es como el pacto antiguo. No. El pacto antiguo que vuestros padres invalidaron. El pacto antiguo que no han cumplido. Que son malvados, infieles. Este es un pacto nuevo en el que yo voy a cambiar su corazón de piedra a un corazón de carne. Esto es un pacto nuevo en el que yo voy a derramar mi espíritu dentro de ellos de tal manera que ya no tenga uno que estar enseñando a su hermano. Nadie va a tener necesidad de enseñar a otro porque el mismo Espíritu de Dios estará en ellos y los enseñará. Esa es la novedad del Espíritu. La novedad del Espíritu es que ya no es sencillamente que tenemos que leer, pues mira, aquí dice esto y esto, entonces lo tengo que hacer. Y no digo que eso sea malo, pero hay algo mucho más. Y es que Dios envía su Espíritu Santo dentro de sus hijos para cambiarlos desde dentro. Y ya no es sencillamente estar cumpliendo órdenes. No, ahora es tener un nuevo corazón. Un nuevo corazón que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros. Un nuevo corazón que desea adorar, obedecer, servir a su Señor que lo ha salvado con su sangre. Es una relación completamente diferente. No es para allá y para allá y para acá y para acá y punto. Es una relación basada en el amor. Es una relación en la que nosotros somos cambiados. ¿Ves el pasivo? Somos cambiados. No nos esforzamos por cambiar. Somos cambiados. Así que lo que Pablo está diciendo es que hay un cambio total y absoluto en la persona que ha puesto su confianza en Jesucristo. No es ya que cambia una serie de normas morales, éticas, civiles, yo qué sé, por otras. No es solamente que antes fíjate, antes se iba acostando con las personas por ahí y tal, y decía tacos y se emborrachaba, y ahora no, ahora mírale, pues fíjate, hasta me habla de usted, qué bella persona, y va como un pincel, qué tío, cómo ha cambiado, no está hablando de eso, no está hablando de eso. Está hablando de una transformación total y absoluta, porque el que era antes ha muerto. Y ahora es otro. Hay un cambio no solo de identidad, que es lo que ocurre en el momento que pones tu confianza en Cristo. Hay un cambio en tu corazón y eso se ve en tus actos para la gloria de Dios. Ahora quiero anticipar y responder algunas preguntas que quizá estáis teniendo. Lo primero, bueno, antes de nada, en cuanto en los versículos 2 y 3, esta analogía, esta ilustración que Pablo hace acerca del matrimonio. Hay dos extremos en los que podemos caer en esta ilustración, ¿vale? Lo primero es que es una ilustración, es una analogía, es, si quieres, una parábola o algo por el estilo, que todos podemos entender, pero no es... Pongámoslo en palabras, no es exactamente la palabra que debería ser, pero para que nos entendamos, una alegoría. ¿Qué significa esto? No es que cada cosita tiene su significado, ¿vale? Entonces de aquí se han sacado un montón de enseñanzas, y entonces podemos pensar, vamos a ver, ¿quién es la mujer representada aquí, en el versículo 2? Pues mira, la mujer es nuestro verdadero ser, ¿no? El antiguo marido es el viejo hombre y el nuevo marido es Cristo, ¿no? Y entonces cuando la mujer, que significa yo,
se queda viuda porque muere la ley. Déjalo. No es eso. No tenemos que estar sacando detalles de cada cosita. Lo que intenta Pablo es ilustrar un principio, ¿vale? Él ha dicho al principio, mira, la ley tiene jurisdicción mientras la persona vive. Esa es la base de su argumento. ¿Cómo ilustra, cómo entienden sus lectores la base de su argumento? Pues por medio del ejemplo de la viuda. Ya está. No te metas a más, por favor. ¿Entiendes? Otra cosa en la que podemos caer es obviar completamente. Mira, me olvido completamente de lo que estaba hablando Pablo. Y realmente aquí de lo que está hablando Pablo es del matrimonio. Entonces, aquí está hablando de la fornicación. Pues una persona que está casada no puede ir acostándose con las personas que se vayan cruzando por la calle porque está casada, pero si se queda viuda, entonces sí puede. Vale. Pablo está diciendo eso, sí. Pero eso no es lo que intenta decir Pablo, ¿me entiendes? Esto no es una enseñanza acerca del matrimonio, ¿lo ves? Esto es una enseñanza acerca de nuestra relación con Cristo y nuestra relación con la ley. ¿Lo ves? Entonces, es verdad que en un momento que estás hablando con alguien puedes decir, pues mira, pero es que Pablo dice esto en tal. Vale. Pero eso no es lo que intenta decir Pablo. Pablo nos llega ahí. No te quedes con eso. Tenemos que mirar a ver el contexto de lo que está hablando Pablo. Esto es una ilustración. ¿Vale? Y ahora sí, simplemente para que entendamos... o para que veamos algunas cosas que no debemos hacer con algunos textos. Quiero responder a 3 preguntas que podríamos tener en cuanto a este texto porque entiendo que es una cosa un poco extraña, ¿vale? La primera, ¿qué relación hay entre el cristiano y la ley? Pablo dice que somos libres de la ley. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que somos libres de la ley? Pues lo primero, estábamos diciendo antes, cuando aquí dice ley está hablando de la Torá, ¿vale? Está hablando de la ley de Moisés, del pacto que Dios hizo con Israel en Sinaí. Específicamente está hablando de eso. El término la ley de Dios en general puede significar diferentes cosas, ¿vale? Aquí Pablo está hablando específicamente de la ley de Moisés, ¿vale? No está diciendo que el cristiano no tiene absolutamente ninguna obligación, porque eso es mentira, ¿vale? En 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 a 21, vamos un momento ahí. 1 Corintios capítulo 9... Primera de Corintios 9, 19 a 21 dice Pablo, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Número 1, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Fíjate lo que dice aquí Pablo. Para alcanzar a los judíos, yo me he hecho como si estuviera bajo la ley. ¿Qué ley? La de Moisés. Y sigo respetando, cuando estoy con los judíos, sigo respetando las normas dietéticas de la comida y de purificación y lavarme las manos y todas las cosas del sábado y todo. Porque estoy para los judíos, me he hecho como si yo siguiera bajo la ley, pero no lo estoy. No estoy bajo la ley, dice Pablo. Bajo la ley de los judíos. Está hablando claro porque está hablando específicamente a los judíos. Pero Pablo sigue. A los que están sin ley, versículo 21, como sin ley. Aunque yo no estoy sin ley, sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Fíjate, no estoy bajo la ley de Moisés. No estoy bajo la ley del Antiguo Testamento. Ahora estoy bajo otra ley. Eso no significa que no esté bajo ninguna ley. No, sí estoy bajo alguna ley. Bajo la ley de Cristo. ¿Entiendes? Estoy sujeto a obligaciones, no las obligaciones que ha tenido mi pueblo durante todos estos 1500 años que hemos estado debajo del pacto de Dios con Moisés, pero sí estoy. Y Pablo lo llama la ley de Cristo. Dice, por ejemplo, Gálatas, capítulo 5, versículo 13 y 14. Servíos por amor unos a otros, porque toda la ley en una palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, Pablo pone la obligación de una ley a los Gálatas, a los que Pablo ha estado una y otra vez diciendo y predicándoles
que dejen de querer estar debajo de la ley de Moisés. A esos mismos Pablo les dice, tenéis que cumplir la ley. Específicamente esta ley del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y más adelante, capítulo 6, versículo 2, usa la misma expresión. La ley de Cristo. La ley de Cristo. No estamos bajo la ley de Moisés, pero sí estamos bajo otra ley. ¿Qué es la ley de Cristo? Algunas personas piensan que es seguir el ejemplo de Cristo, ¿no? Y desde luego debemos intentar seguir el ejemplo de Cristo, pero hay más. Porque Cristo no solamente hizo cosas, también dijo cosas. Obedecer a Cristo es seguir la ley de Cristo, ¿no? Cristo dejó encargados bajo su autoridad a 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles, cuando ellos hablaban bajo la autoridad de Cristo, por lo tanto, tenemos que obedecer a los apóstoles, ¿verdad? Porque ellos hablan las palabras de Dios bajo la influencia del Espíritu Santo, es decir, el Nuevo Testamento. Tenemos el Nuevo Testamento y ahí está la ley de Cristo. Tenemos que obedecer lo que Dios nos manda a través de Cristo y sus apóstoles, es decir, el Nuevo Testamento. Y si tú te encuentras alguna cosa en el Antiguo Testamento que dices, pero bueno, pero ¿cómo puede ser? Entonces yo tengo que hacer esto y esto y esto, y no puedo comer cerdo, y no puedo no sé qué y tal. No, tú obedeces la ley de Cristo. La ley que Dios da en el Nuevo Testamento. Así que, vale, si es que me voy pasando. ¿Qué pasa con la ley del Antiguo Testamento? Ya no, ¿para qué leemos el Antiguo Testamento? Y a mí me encanta el Antiguo Testamento y muchas veces predico libros grandes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿estamos haciendo el tonto? ¿Qué pasa con la ley del Antiguo Testamento? Bueno, por una parte, la ley del Antiguo Testamento ya no es vinculante para nosotros. Pablo aquí está diciendo que hemos muerto a esa ley. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en la ley del Antiguo Testamento es que Dios reveló su carácter. ¿Quién es Él? Su santidad, por lo tanto lo que espera de su pueblo, las condiciones en las que su pueblo pueden tener una relación con Él, ¿vale? Eso es básicamente lo que ocurrió en la ley del Antiguo Testamento. Dios se reveló a sí mismo, reveló lo que espera de los suyos y en base a eso, cómo ellos deberían vivir, ¿vale? ¿Lo entendéis? Pero cuando llegó el Nuevo Testamento, algo cambió drásticamente, en muchos sentidos. Para empezar, lo que Dios espera de su pueblo fue cumplido. Cristo no vino a abrogar la ley, a eliminar la ley. Él vino a cumplirla. Él ha cumplido toda la ley en su vida perfecta. La cumplió. Ya está. Está cumplida. Todo lo que puede esperar Dios de ti ya está hecho. Lo hizo Cristo. Número 2. Dios se reveló a sí mismo su carácter perfecto y santo y poderoso y amoroso en la ley del Antiguo Testamento. Y lo hizo perfectamente como tenía que hacerlo en ese momento. Pero dice el libro de Hebreos, capítulo 1, que Dios, habiendo hablado en el pasado de muchas maneras por medio de los profetas, ahora habló por medio de su Hijo, el que es la representación, el que es la viva imagen perfecta de Dios. Por lo tanto, ha sobrepasado con creces cualquier revelación que hubiera hecho en el Antiguo Testamento acerca de sí mismo, porque ahora podemos ver que Cristo es Dios. Y Jesús dijo, cuando me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Ya está. Está la revelación completa, no hay nada más que tengas que buscar en otro sitio. No hace falta que vayamos al Antiguo Testamento a ver la ley en el sentido de ver cómo es Dios, porque nos va a dar algo nuevo, porque Cristo lo es todo, absolutamente todo lo que nosotros pudiéramos entender y ver acerca de Dios. Él es la representación perfecta acerca de Dios, así que ahora podemos mirar a Cristo. Él es el cumplimiento, Él es exactamente lo que Dios espera de su pueblo, Él es el que ha cumplido por nosotros todo esto y Él es la máxima revelación acerca de Dios. Así que ni se os ocurra volver a abrir la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Me habéis oído? ¿Es ridículo? ¿Es inútil? No. Es
muy útil. De hecho, la ley, todo lo que viene en el Nuevo Testamento está basado sobre lo que está en el Antiguo Testamento. No vamos a entender lo que dice el Nuevo Testamento si no vemos sobre qué está basado el Nuevo Testamento. ¿Entendéis? Jesús no vino en el vacío, de repente ¡pum!, apareció, ¡oh, aquí está! Y la gente hasta entonces no sabía nada acerca de Dios. No, la gente sabía muchas cosas acerca de Dios. Y Dios vino a cumplir todo eso que la gente esperaba acerca de Dios en el Antiguo Testamento, porque Dios se había revelado. Debemos leer y entender y buscar a Dios en el Antiguo Testamento, a Cristo en el Antiguo Testamento, porque nos habla, Dios construye su revelación de una manera progresiva, una cosa encima de la otra. Así que es básico, vital, que entendamos el Nuevo Testamento, ¿vale? Así que vamos a terminar rápidamente con algunas aplicaciones que me gustaría que pensáramos para nosotros en base a todo esto que hemos estado aprendiendo hoy. Y para empezar, en lo cotidiano, en nuestro día a día, quizás esto puede parecernos muy elevado, ¿no? Pablo es muy elevado, lo siento mucho. Pablo dice cosas que nos pueden parecer inaccesibles, ¿no? Por ahí en las alturas. Pero, ¿cómo podemos nosotros vivir esta libertad que nos da la muerte, nuestra muerte, la muerte de Cristo y la nuestra con Él? Y nuestra nueva vida junto con la resurrección de Cristo. Pues, para empezar, si necesitamos ser libres de la ley para ser libres del pecado, y por medio de la muerte de Cristo y nuestra muerte somos libres de la ley, amigo, eres libre del pecado. Y quizá no te pueda parecer muy real ahora mismo y sigues luchando con ese pecado, y una y otra vez, y lo intentas y vuelves a caer. ¿Sabes qué? Tenemos que dejar de intentarlo en nuestras propias fuerzas. Porque es verdad, tu pecado y mi pecado son demasiado fuertes para nosotros. No puedes luchar contra tu ira. No puedes luchar contra tu envidia. No puedes hacerlo. Tienes que volver a los pies de Cristo. Tienes que agarrarte a su palabra, vivir intentando agradar a Cristo. Reconoce tus derrotas cuando caigas, no te pueda la vergüenza y no quieras ir a los pies de Cristo. Él es un redentor misericordioso. Tenemos acceso al trono de la gracia para hallar la ayuda oportuna. Él es un Dios que le encanta que vayamos con nuestros platos rotos, con nuestras ofensas, con nuestra vergüenza delante de Él, a sus pies. Y Él puede hacer algo grande. Deja de luchar por ti mismo. Cristo dijo, al que el Hijo le libera será verdaderamente libre. Eso es lo que quiere hacer contigo. Deja de intentar hacerlo por ti mismo. No puedes. No debes hacerlo. Eso es intentar volver otra vez a la ley. Y no puedes. Y es ridículo. Y lo volvemos a hacer y volvemos a intentarlo. Acude a Cristo. Él puede cambiar tu corazón. Él puede hacerte vivir como tú quieres vivir. ¿Y sabes cómo puedes saber que puedes acudir a Él y que Él puede cambiarte? Pues recordando tiempos pasados y siendo agradecido con las cosas que Dios ha hecho en ti. Recuerda los momentos en los que Dios ha actuado a tu favor, en los que Dios te ha cambiado. Háblalo con otros. Ayudarás a otras personas. Mira, yo era incapaz de dejar de fumar, por ejemplo. No podía. Yo recuerdo a mi padre, años y años llorando, no podía dejar de fumar. Y lo dejó. Del día a la noche, un día que Dios lo hizo. Él estuvo orando, se lo pidió a Dios y Dios lo hizo. Dios lo hizo por él, no ha vuelto a tener ganas de fumar. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo contigo. Dios puede hacerlo conmigo. Podemos dejar atrás nuestro pecado, no en nuestras propias fuerzas, pero sí en las fuerzas de nuestro Señor. Y Dios no nos ha salvado y nos ha liberado y nos ha hecho nuevas criaturas para sencillamente no ir al infierno o para autoexaltarnos, para pensar que somos mejores que otros, sino para que sirvamos a otros, para que sirvamos ayudándolos, orando por ellos, sirviendo en la iglesia, sirviendo a las personas que tienen necesidad.
Para eso nos ha salvado Dios. Para eso nos está transformando nuestras vidas. Para que nosotros vayamos y demos de gracia, así como nosotros hemos recibido de gracia. Dios nos ha salvado para que demos fruto. Un buen fruto. Para su gloria, no para nuestra autoexaltación. Y parte de eso es adorar a Dios. Parte de eso es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, necesitamos a Cristo. La salvación no es una manera de dejar de depender de Dios, sino es una manera de empezar a depender de Dios. En cada día, en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. ¿Cuáles son esos puntos en los que sigues siendo esclavo? ¿Cuáles son esas cosas en las que piensas que tú puedes hacerlo? Acude a Dios. Acudamos a Dios en el día de hoy y busquémosle para que Él nos ayude a depender de Él. Ser obedientes. Tenemos ley que cumplir. Sí, la tenemos, pero no es nuestra cosa exclusivamente. Tenemos que depender de Dios, acudir a Él para que Él nos dé las fuerzas para hacerlo.